Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. La vida de San Marcelino parece que nadie la conoce, pero cuando llegamos a estudiar su vida y su misión, la verdad a mí me dejó impactado. Tuvo un celo tan grande por la formación de sacerdotes, por las familias en general y por llevar una catequesis a todas las personas, era su celo. Aunque tuvo muchos problemas para llegar al sacerdocio, por tener un poquito de no retención a largo plazo, pero eso no le impidió para llegar a ser sacerdote. ¿Quieres escuchar un poquito más sobre la vida de este gran santo? Quédate con nosotros y regresamos en unos instantes. Hay un canto que empieza: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Pero hoy quiero hacer este canto diciendo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a compartir con ustedes este programa. Siempre es una gran alegría que nos estén acompañando en este espacio, especialmente para ustedes, para ir aprendiendo y viendo más la vida de aquellos que le dijeron sí a Dios. Se empaparon del amor de Cristo y quisieron compartirlo con los demás. Hoy en este programa vamos a hablar de un santo que quizás muchos de ustedes no lo conocen, pero es muy interesante su vida, San Marcelino, un santo francés. Pero para hablar de este santo no me encuentro solo en este día. Me acompaña un gran sacerdote, el padre César Suárez, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, padre? Bien. ¿Cómo estás tú, padre? Bendito Dios, muy bien. Qué bueno, padre, qué alegría que me estás acompañando en este programa. Siempre es una alegría verte. Gracias. Porque tú me contagias mucho con tu sonrisa, padre. Gracias. Eres muy alegre, muy activo y me encanta esa personalidad de ti. Gracias. ¿Cómo te la has pasado estudiando los santos, estudiando la vida de aquellos que le han dicho sí al Señor y cómo ha influido en tu vida, padre? Me la he pasado genial porque, como bien lo decías, a veces son santos que uno no conoce. Al menos yo, San Marcelino, no lo conocía. Soy muy honesto, o sea, no conocía su vida, ¿no? Y al momento de empezar a estudiarlo, me identifico. Bueno, yo creo que todos los seres humanos nos identificamos, ¿no? Con un santo. De cada santo hay algo que nos identificamos. Entonces yo creo que de él me identifico mucho en el sentido, bueno, de una familia numerosa, gracias a Dios. ¿Tu familia es numerosa? Gracias a Dios somos 5 hijos, más papá y mamá. Yo soy el mayor y el Marcelino era el mayor. Con eso te identificaste. Más me identifiqué, ¿no? Gente de trabajo. Mis papás son gente de trabajo duro, gracias a Dios. Entonces como que vas así. Pero no, muy padre, tío, ir conociendo un poquito la vida de San Marcelino, que no conocía nada absolutamente. Pues, padre, yo te soy sincero, yo tampoco no conocía mucho de su vida. Y a lo mejor ustedes piensan, ¿cómo un padre no conoce de la vida de los santos? Vamos a ser honestos, nosotros sabemos de los santos, pero no mucho sabemos de nuestra vida, de la vida de ellos, perdón, no es parte de nuestra formación, al menos conmigo aquí en Los Ángeles, California, no es parte de nuestro currículo que vamos a estudiar la vida de todos los santos, eso es opcional. Pero aquí, a una milla de mi parroquia de aquí de San Alfonso en Los Ángeles, hay una parroquia que se llama San Marcelinos. Entonces, por eso yo me sonaba mucho el nombre. Entonces, cuando se vino este tema de San Marcelino, pues dije, pues vamos a ver. Oye, padre, pero me impactó su vida. No, sí que es impactante. Bueno, te digo que me iba identificando a lo largo de él, ¿no?
Conozco, bueno, desde que estoy aquí en los Estados Unidos, ya para 4 años en la arquidiócesis, bueno, tengo una realidad de conocer otro tipo de congregaciones. Yo soy diocesano, igual que tú, entonces mi diócesis propiamente, pues la mayoría, el 80-90% de los sacerdotes diocesanos y tal vez las órdenes religiosas más populares, por ponerlo de alguna manera, franciscanos, dominicos, jesuitas. Y aquí en Los Ángeles la realidad es tremenda. Entonces, cuando empecé a conocer la vida de San Marcelino, y luego un poquito ver los padres maristas, y luego decía yo, oh, Dios mío santo, pues aquí en la arquidiócesis hay, y son de tal parroquia. Y eso me parece, mira, qué padre, entonces vas conociendo. Se me hace un detalle muy bonito de la vida de San Marcelino, tal vez algunos jóvenes que estén viendo esto lo puedan identificar, cómo batalló un poquito en el sentido académico. Sí. Algunos de nuestros jóvenes a veces, no sé si te pasa, que llegan a la parroquia un poco frustrados. Ay, no, es que no entiendo. Y a veces no sabe uno, al menos yo no sé, a veces, ay, ¿a qué santo les digo que les recen? Pero bueno, padre, vamos a pedirle a ellos que recen y vamos a así. ¿Dónde nació San Marcelino? Bueno, él nació... Para entrar así en detalle, vida, ¿verdad? Detalle. En Lyon, Francia. En León, Francia. Él es francés. Que tiene el servidor la dicha de estar en León, Francia. Una ciudad hermosa, así abajo y con muchas montañas a su alrededor. Muy linda, por cierto. Sí, nació en Francia. Un momento te decía yo atrás de cámaras, nace el mismo año que inicia la Revolución Francesa. Y eso es una gran cuestión. Al momento de estudiarlo decía yo, esto es importante. La Revolución Francesa es un antes y un después de la humanidad, ¿no? La monarquía, la democracia, y cómo él va creciendo en una Francia pues totalmente ya más libre también. Entonces yo creo que va de la manita. Se me hizo interesante esa edad. Pero me imagino que la familia sufrió, porque nació en el mismo año. Me imagino que sus papás tuvieron que pasar por esos momentos difíciles o de temor o de miedo sobre la guerra, ¿verdad? Sí. Porque estaba en su país la guerra. Sí, de hecho su papá, por lo que estudié, su papá estaba a favor de la revolución, pero no en todo. O sea, me impactó mucho eso, porque decía el papá, estoy a favor de la idea de libertad, de igualdad, de hermandad, pero no estoy a favor, decía él, del ataque a la iglesia. Exactamente. Entonces eso fue como que muy impactante en los primeros años de la vida de San Marcelino. A lo mejor esa palabra, no estoy de acuerdo en los ataques de la iglesia, la escuchó quizás el bebé cuando estaba en el vientre de su madre, porque vamos a ver cómo Dios parece que lo escogió, porque vemos, tú lo has dicho, de una familia de 9, él como el mayor, pero a ver, ya después, ¿verdad? Dice que él tenía un amor en su niñez ya, un amor a nuestra Madre María Santísima. ¿Tú te has dado cuenta, padre, que la mayoría de nosotros los sacerdotes tenemos una devoción grandísima a María? Sí. Yo no sé tú, pero no, yo claro, sí, sí. Yo cuando me ordené sacerdote, yo le consagré mi vocación sacerdotal a la Santísima Virgen. Yo a la Virgen de Guadalupe, porque soy yo también. Teníamos la nuestra. Y nadie nos la quitará. Exactamente. Pues sí, pero también vi que la vida de San Marcelino, ¿verdad? Que era un devoto muy, muy amante de nuestra Madre María Santísima. Padre, ¿tú crees en las profecías cuando una persona te habla? Claro. Sí, no, es parte. Te digo esto porque dicen que cuando Marcelino tenía 14 años, fíjate, un sacerdote le dijo a sus 14 años, Dios te quiere para que seas sacerdote. Fíjate, ¿a ti nunca te dijeron eso, padre, de niño? No, de niño nunca. No. Pero yo me dije solo. Ah, bueno, eso es bastante. Yo dije, yo quiero ser como ese padre de mi parroquia. No sé, pero tenía 8 años, ¿verdad? Pero bueno, vamos a enfocarnos en su vida de él. Pero qué hermoso, ¿no, padre? Que a los 14 años, que un sacerdote al verte te diga, oye, Dios te llama al sacerdocio. Y dicen que de verdad se lo tomó muy en serio lo que le estaba diciendo el sacerdote. Y sabemos, padre, ya cuando, ahora sí, para entrar un poquito en lo que decías sobre los jóvenes, cuando él entró al seminario, pues su vida no fue fácil. No, le batalló mucho académicamente, ¿no? Sí. O sea, hay un hecho que él le gustaba mucho la justicia. Entonces, el primer día que fue a la escuela, la normal, antes del seminario, el maestro fue muy injusto con un niño, entonces él, pues, como que no, él defendió al niño y lo sacaron de la escuela. Entonces, ahí como que su vida académica bajó un poquito, ¿no? Entonces, cuando entra al seminario menor,
pues empieza a batallar, ¿no? Pero no se rinde. Eso me impacta. Sí. No se rinde. Yo creo que eso de la injusticia ya la trae de su papá. Pero padre, vamos a continuar hablando, ahí nos quedamos, vamos a tomar un receso de unos segundos y vamos a regresar hablando sobre la vida de este gran santo, San Marcelino. Padre, pues vamos a continuar hablando sobre la formación de este gran santo San Marcelino. Y estabas compartiendo con nosotros de cuando estuvo en el seminario y él luchaba por la justicia. ¿Tú crees, Padre, que él, al ver a su papá, verdad, en este tiempo de la revolución, de la guerra en Francia, le trajo mucho eso sobre defender la justicia con los demás? Yo estoy convencido que sí, ¿no? A veces uno sigue el ejemplo de los papás. Entonces imagínate vivir con un padre que ama a Dios primero que nada y ama la justicia. Yo creo que en automático también para San Marcelino, ¿no? El decir, mi amor a Dios y mi amor a la justicia. Pero tú acababas de mencionar que él defendió a una persona. Defendió un niño. Un niño que él pensó que lo trataron injustamente. ¿Y eso influyó para bien o para mal hacia San Marcelino? Bueno, en ese momento histórico exacto, influyó para mal porque no quiso volver a la escuela. O sea, él sintió como ese rechazo a lo académico por esa situación con ese maestro. Pero después cuando ya reflexiona y quiere entrar al seminario, pues se da cuenta, ¿no? Que tiene que estudiar. Entonces ahí donde a San Marcelino pues se le va a dificultar un poquito la vida académica. Claro, no era torpe, porque a veces podemos creer, es que era torpe. No, simplemente que empezó a estudiar más tarde que otros niños, entonces se le empezó a dificultar. Quizá tenía un poquito de lagunas de conocimiento, ¿verdad? Que había dejado pasar en su etapa. Pero sí dice, ¿verdad? La historia que sí tuvo problemitas, sobre todo cuando estuve estudiando filosofía, que es nuestra primera etapa de formación sacerdotal. Sí, padre. Entonces, pero fíjate, padre, cómo estamos hablando otra vez fuera de cámaras, ¿no? Cómo pareciese que los santos se unen con los santos, ¿verdad? Y cómo Dios va poniendo los medios para cada uno de aquellos que Él quiere escoger o escoge como instrumentos de Él, para que tengan una vida más santa y más acercada a Dios. Sabemos que en el seminario, pues él tenía muy grandes amigos que son santos, como San Juan Vianney, el que es el cura de Ars. Entonces, qué bonito no saber que tú te rozaste con grandes santos sin darte cuenta. Qué hermoso, ¿no, padre? No, eso es impresionante, ¿no? Decías tú también detrás de cámaras, ¿no? Como que Dios los pone, ¿no? En ese momento histórico, el decir, bueno, si este es bueno, con este otro bueno, para que se hagan más buenos todavía. Para que se apoyen, ¿no? Para que se apoyen, el potencial se fortalezca, ¿no? Yo así lo veo de esa forma. No, también yo, y poniendo un poco lo de la vida, tanto en el sentido que coincidió en el seminario con San Juan María Vianney, y la vida propia nuestra, que tuvimos la formación ya como sacerdotes, pues uno también se apoya, ¿no? En esos compañeros en el seminario, ¿no? Que él es bueno para Sagrada Escritura, que él es bueno para aquello otro, ¿no? Y se va uno apoyando poco a poquito, ¿no? Entonces yo creo que eso ante todo, ¿no? Y el amor a Dios que seguramente compartieron muchísimas veces. Yo pienso, ya mencionabas eso a ver, mi compañero es bueno para esto, mi compañero es bueno para esto, me voy a acercar a él para cierta cosa. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que es lo bonito, ¿verdad? Cuando cuando los ves, reconoce los talentos de tus compañeros y tú vas humildemente y le dices, hey, échame la mano en eso. Yo pienso que es bonito, ¿no crees? Claro, que es súper padre, ¿no? Porque va creciendo la fraternidad. Pero fíjate, padre, que San Marcelino, cuando estaba en el seminario, él ya veía una necesidad grandísima. Dice, no sé, ¿verdad? Dice la historia que él se concentraba mucho en las oraciones que hacían en el seminario y sobre todo cómo veía la necesidad de formar un grupo, ¿no? Y cómo ya desde el seminario, padre, empieza a haber una necesidad pastoral hacia afuera. Y por eso me imagino que era tan amigo de San Gian Vianney, porque San Gian Vianney
Sabes que también él tuvo problemas para Sí, aprender. también tuvo problemas académicos. Tuvo muchos problemas académicos. Entonces, quizá por eso se la llevaron también. También, Uno nunca exacto. sabe. Ajá. Pero ¿quién iba a pensar que dos grandes hombres, dos grandes seminaristas en aquel tiempo, los dos con dificultad en aprendizaje, se la fueran a llevar también y fueran a ser unos santos? Para que veamos nosotros, y Padre, yo lo que quiero recalcar sobre todo en estos temas, que a pesar de las dificultades que van enfrentando los grandes santos, no se dan por vencidos. No, nunca. A veces eso es lo que tenemos que aprender los cristianos. Problemas todos tenemos, todos tenemos. Y a veces la gente, bueno, a mí me pasa a veces que les digo, es que hay que tratar de seguir a Cristo, y lo me dice la gente, pero Cristo era Dios. Y cuando les pongo el ejemplo de un santo o una santa, pero esta santa pudo, este santo pudo, y a ver, ¿qué pretexto le ponemos? Porque ya no es Dios, es un humano o una humana que se perfeccionó. Exactamente, y siguió y luchó con obstáculos, con problemas, y se mantuvo firme y siguió a Cristo. Él, San Marcelino, imagínate si él se hubiese quedado en su, podamos decir, en su, no va a ser trauma, pero vamos, en su problema de, hoy yo no tengo la misma capacidad de los demás, o yo no soy tan brillante como los demás, prefiero mejor no. Pero dice en verdad la historia que él tenía una preocupación muy grande, a pesar de que él reconocía su limitación, que decía, no, pero es que yo tengo que luchar, porque un sacerdote a mis 14 años me dijo que Dios me llamaba al sacerdote. Qué bonito, y eso le daba la fuerza para continuar adelante. Y cómo incluso en ese continuar hacia adelante nunca perdió el objetivo, ¿no? O sea, eso me impacta mucho cuando leía un poquito de él o buscaba información de él, decía yo, cómo nunca perdió el objetivo. Y su amor a la Virgen se radica en eso, ¿no? El decir, hay una parte, bueno, no está en los libros, aclaro, es algo que yo creo, o que yo me imagino. Sí, se vale imaginarse. Sí, yo creo padre. que en algún momento, en exámenes, en situaciones académicas difíciles, pues era un hombre que amaba a la Virgen, yo creo que acudía a ella, ¿no? Ábreme el entendimiento, ayúdame a salir adelante. Bueno, yo me imagino eso, porque su amor a la Virgen era tan grande que no estoy convencido que en cada instante de su vida como seminarista ya tuvo que formar parte importante de la... Decías tú ahorita, yo consagré mi ordenación a la Virgen de Guadalupe, yo también lo hice el día de mi ordenación sacerdotal. Bueno, pues yo estoy convencido que en el seminario esa intimidad con María creció abundantemente con él. Sí, pues qué bonito. Y pues se ordena sacerdote. Gracias a Dios. Sí, porque si no, no estuviéramos hablando. Exactamente. Se ordena sacerdote el 22 de junio del año 816, ¿verdad? Inmediatamente, padre. Fíjate qué hermoso. Pareciese que San Marcelino estuviese esperando este momento para agarrar esa unción del Espíritu Santo en el sacramento del sacerdocio y irse con todo. Dice que rápidamente empezó a formar un grupo de consagrados, sacerdotes consagrados a María. Qué bonito, ¿no? Que no perdió el tiempo y aquí tú y vamos a hacer este grupito. Pero él ya lo traía desde el seminario, de querer hacer un grupo que se dedicara a la formación, a la enseñanza, a la catequesis. Y aquí rápidamente, sin perder el tiempo, lo hace. Hace un grupito y como sacerdote se dedica, sabemos, su celo, la catequesis familiar. ¿Cómo ves su misión hacia su celo sobre llevar a Cristo a los demás? A mí me impacta, fíjate, cuando lo leía y estudiaba, porque decía, ¿cómo es posible que él que batalló académicamente, tal vez lo primero que automáticamente haría, decir, bueno, ya soy sacerdote, ya no quiero saber nada de libros, aquí están. ¿Ah? Que muchos de los sacerdotes dicen eso, padre. Pues sí, tristemente. Pero al contrario, él decía, aunque batallé, necesito conocer para educar. O sea, eso es lo que me impacta, lo que podríamos decir, ¿no? O sea, eso que fue para él una piedrita en el zapato durante el seminario, su etapa formativa, lo usa para la formación, para la catequesis, la preocupación que él tiene, ¿verdad?, para que la gente conozca de Dios. Es una preocupación que lo va a acompañar pues, por toda su vida. Pero qué bonito, padre, ¿verdad? Sí. Y yo lo que te digo, padre, cuando un hombre, una mujer se dedica a Dios, los obstáculos no les importa, sino todo lo contrario, como que de eso agarran más fuerza para continuar su objetivo. Pues vamos a continuar, padre, con la vida de San Marcelino y vamos a tomar un pequeño descanso, pero ustedes no se vayan y ya vamos a regresar de hablar más de este gran santo, San Marcelino.
Padre, pues definitivamente que San Marcelino tenía un celo pastoral sobre la catequesis, los más pobres, los más ancianos. Trataba de abarcar así toda el la área. humanidad, todo el área del ser humano. ¿Qué te llama más la atención de su misión? La catequesis, a los más pobres, a los más ancianos, a los más necesitados. A los niños me impacta A eso. los niños. ¿Por qué, Padre? Bueno, yo crecí a las faldas de la sotana de los padres, o sea, desde muy niño. Ah, Entonces tuve la oportunidad y la dicha de que cuando yo era niño los sacerdotes nos ponían mucha atención. A ver, niños, vengan aquí, a ver, una pregunta, a ver, cosas así. Y creo que eso fue fundamental, al menos para mí, en mi deseo de ser sacerdote. Y volteo hacia atrás en la vida y veo las personas que íbamos a esa parroquia cuando éramos niños. Y pues no el 100%, pero al menos el 70% todavía estamos en cosas de Dios. O sea, somos gente de camino, ¿no? Casados, sacerdotes, etc. Entonces ese celo por la catequesis de los niños me impacta. Me impacta mucho en San Marcelino, la gran importancia que a veces, hablo por mí, que a veces como sacerdote a veces no le doy el tiempo, ¿no?, a un niño. pero Padre, tú sabes que los primeros años de un niño es lo más Es lo importante. más importante. Porque ahí los puedes formar o los puedes desformar. Y qué bonito cuando a tu niñez, desde los 1 hasta los 11 años, tú puedes formar, moldear a un niño. Dicen que si lo moldeas hasta los 11 años es bien difícil para que lo puedan corrompir o lo puedan sacar de su educación que ya tiene. Por eso estoy de acuerdo contigo. Educar a un niño es un tesoro. Es como el bienestar de toda su vida. Tú lo acabas de decir, ¿verdad? Yo sé que hay que darle atención a los pobres, a los más ancianos, pero ya es como una mentalidad o una meta diferente lo que estamos haciendo, lo que se puede hacer con ellos. Me impacta mucho, por ejemplo, y viendo esta situación de San Marcelino, lo que en los Hechos de los Apóstoles hace poquito veíamos la institución de los diáconos, ¿no? Que decían los apóstoles, necesitamos nosotros estar atentos a la enseñanza de la palabra. No podemos estar con los pobres y las viudas, y ordenan a los diáconos. Vuelvo a esa parte, ¿no? O sea, tú lo dices, los pobres son parte fundamental y siempre hay que orar y buscar por ellos, ¿no? Pero la catequesis siento que es todavía más importante. Sí, claro, porque les das las bases para aquella gente. Pues bueno, Padre, gracias a este gran santo que tuvo una visión enorme, fundó escuelas, fundó catequeses, centros y fundó una congregación. ¿Qué te parece la congregación? Los hermanos maristas, wow, yo los conocí aquí en Los Ángeles, pues lo decía al principio del programa, ¿no? Sin saber que el San Marcelino era el fundador. Decía, los hermanos maristas, pero hasta ahí. Pero mira, fíjate lo importante que nosotros, y te lo digo yo también, aquí cerquitas hay una parroquia, conocí a los maristas, conocí a San Marcelino, pero nunca se me venía la idea que era el fundador de los maristas. Sí. Para que veas cómo también a mí este programa me está ayudando tanto, Padre. Por eso me encanta, porque me estoy empapando sobre la vida de los santos, estoy viendo sus retos, sus obstáculos, y estoy conociendo mucho más de ellos. De ellos, humanizándolos. A mí me llama, Padre, mucho la atención también que fue un hombre de Dios, pero sobre todo entregó y consagró su vida una vez más a la Santísima Virgen. Y la menciono porque resalta en su historia, en su biografía, en su vida, cómo amaba tanto a nuestra Madre María Santísima. Y él también consagró a la Santísima Virgen su proyecto, su congregación de maristas y todos los proyectos que estaba haciendo. Nada más y nada menos que a la más grande de todas, ¿no? Es impactante eso porque a veces nuestros proyectos, cuando los alejamos de Dios y de María, son proyectos humanos al 100%. Pero cuando los ponemos a los pies de Dios y de Nuestra Señora Santísima, bueno, o sea, ahora sí son proyectos de Dios. Pues tú lo acabas de decir, porque uno de sus salmos favoritos, Padre, era el Salmo 123, que dice tan hermosamente, fíjate la confianza que él tenía, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Es un salmo hermosísimo, Padre. Y esto me remota a lo que estamos ahorita
leyendo en los Hechos de los Apóstoles, que dijeron en el Sanedrín: dejemos a estos hombres, porque si esto viene de Dios, continuará. Si no viene de Dios, terminará. No le pongamos trabas, más o menos así, parafraseando. No le pongamos a Dios, ¿verdad? No juguemos o no nos metamos con Dios. Qué bonito, ¿no? Y él tenía bien conscientemente que las cosas tenían que venir de Dios y consagrarse a Dios. Y con María, las dos partes. Me impacta la frase, ¿no? De todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. Lindo. Es una de sus frases célebres. Padre, dilo otra vez, me encanta. Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús. Todo a María para Jesús. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Cómo juega con estas palabras tan hermosamente, pero cómo junta a Jesús con su Madre María Santísima. Es que para nosotros los católicos, los cristianos, la devoción a María no es opcional. Yo les decía eso hace poco en la parroquia. Les digo, es que nosotros no podemos decir que mi devoción a Nuestra Señora Santísima es opcional. No, es obligación tener una devoción a Nuestra Señora Santísima. Y verlo en la vida de San Marcelino, como lo decías tú, todo lo empapa a ella. En las bodas de Caná, dice María, hagan lo que Él les diga. Entonces, decimos, le roba el primer milagro a Jesús. Pues, ¿qué le va a negar Jesús a su madre? Nada. Dicen que María lo empuja, Lo ¿no? empuja, lo empuja a que empiece a hacer los milagros. Por eso Jesús le dice: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y María dice: sí, ya llegó. Ya llegó. Entonces, eso es impactante. Yo creo que San Marcelino lo entendía perfectamente. ¿No? Perfectamente. Sí, ¿no? Pues, dejarse llevar por María, dejarse llevar por Jesús es fundamental. Padre, pues San Marcelino, después de tantas cosas buenísimas que hizo y que dejó, pues en realidad su vida fue muy corta. Ay, cortísima. Sí, decíamos detrás de cámaras, ay, murió bien joven. ¿A los cuántos años murió? 51 años. 51 años. Pero fíjate, 51 años y todo lo que hizo. Y todavía continúa. Y todavía continúa. Venía de Dios, su obra, y continuará siendo si viene de Dios. Exactamente. Padre. ¿De qué muere San Marcelino, Padre? Ay, no recuerdo, ahí sí me agarraste. Pues fíjate curva. Que no, yo estuve estudiando y no dice absolutamente de qué murió, simplemente que murió. Murió y falleció y pues murió y ya, pero no nos narra exactamente con exactitud de qué murió. Pero un gran santo, ¿no, Padre? Sí, no, increíble. Que en resumen, ¿qué te gustaría aprender o imitar de este gran santo? Convertir sus dificultades en obras. En el sentido de él, lo académico era una dificultad y a partir de eso él empieza la catequesis. Bueno, checar lo que yo tengo como una dificultad y convertirlo en un sentido pastoral, para mí al menos. Qué hermoso, Padre. Oye, Padre, pues te quiero agradecer infinitamente por habernos acompañado en este programa. Siempre es una gran alegría tener tu presencia. Que Dios te siga bendiciendo, Padre, y te haga un santo como San Marcelino. Y a ti también. Gracias. Y a ustedes por seguirnos acompañando y siguiendo nuestros programas. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos la próxima. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.